nos encontramos nuevamente en el programa de FUCBAN, que se transmite directamente por YouTube, La Trinchera. En este caso estamos con el compañero Nicolás Marrero, un amigo de la casa además, quien es sociólogo, docente e investigador, y se encuentra haciendo el doctorado en Ciencias Sociales, ¿no es cierto? Pero además es dirigente de ADUR, o sea, un investigador, sociólogo y dirigente sindical. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy bien, gracias por la invitación, Gustavo, y un saludo al público y a la gente de fútbol en particular. Muy bien. Hoy te quería comentar sobre la situación de la UDELAR frente a esta rendición de cuentas, porque hubo mucho chisporroteo en cuanto a que, por ejemplo, se le ha hecho recortes a la universidad, en qué campos concretos, cómo les fue en diputados y cómo creen que les va a ir al finalizar en el Senado. Bien, primero señalar que si miramos el esfuerzo presupuestal del Estado hacia la universidad en todo el periodo, lo que tenemos es un retroceso de cerca del 6%, ¿no? Un recorte presupuestal de cerca del 6%. Sistemáticamente, desde la primera rendición de cuentas, el presupuesto ha sido cero, 2020, 2021, y este en particular, también arrancamos con un presupuesto cero. La universidad solicitó $100 millones para desenvolver sus funciones. Ahora podemos señalar algunos aspectos de ese pedido. Y producto de la movilización y también de distintos elementos que hemos colocado a nivel de debate público, se hizo una reasignación, una pequeña reasignación de $6 millones. Es decir, un 6% de lo que la universidad pedía. Lo cual no... ¿De lo que se pedía? De lo que se pedía. Solamente un 6%. Solamente un 6%. O sea que es totalmente insuficiente para las necesidades de la universidad y la sociedad, ¿no? Y por otro lado, no revierte la tendencia a la caída, ¿no? Es decir, incluso con esta pequeña reasignación, al final del periodo terminaremos igual con un retroceso de varios millones de dólares en recortes, ¿no? Que fundamentalmente afectan lo salarial. Tenemos un retroceso salarial importante. A nivel docente y a nivel funcionario. A nivel docente, a nivel funcionarios y también en la infraestructura. Están congelados la actualización por inflación del gasto, ¿no? Es decir, entonces todo el gasto vinculado a infraestructura está congelado, por lo tanto la construcción, reparación de edificios y demás, esta vez hay menos presupuesto para poder llevar adelante esas funciones, esas tareas, ¿no? Y el otro elemento que tenemos es que este recorte presupuestal se da en una situación de crecimiento de la matrícula universitaria histórica. Eso te iba a preguntar, porque todo el mundo habla de la expansión de la matrícula, ¿y cómo puede ser entonces? Bueno, nosotros venimos de una expansión en la universidad que pasamos de 80.000 estudiantes a inicios del 2000, entre 2005 y 2006, y hoy tenemos 180.000 estudiantes en el 2022. O sea, más del doble. Más del doble. En pandemia ha crecido a una tasa de un 15-20%. Entonces la universidad se está expandiendo en Montevideo y en particular en el interior del país, pero contamos con menos recursos. Esa es un poco la síntesis, ¿no? Es decir, por lo tanto lo que tenemos es, por ejemplo, para mencionar algunos aspectos críticos, la universidad solo puede otorgar el 50% de las becas que solicitan los estudiantes, ¿no? Entonces hay una demanda que no está cubierta y con esta reasignación, por supuesto que no alcanza. Hay un efecto ahí también de que esta masividad de estudiantes con los mismos recursos genera que haya lo que nosotros llamamos una relación de horas docentes versus cantidad de estudiantes, que permanentemente está en retroceso, por lo tanto significa pocos docentes para tener una masa de estudiantes cada vez mayor. Deterioro de las condiciones de estudio, deterioro de las condiciones de trabajo y en definitiva un ataque, que esto implica un ataque al derecho a la educación, al derecho a la universidad de miles de estudiantes, ¿no? Una pregunta, ¿a qué le asignan ustedes ese aumento de estudiantes universitarios? Bueno, hay estudios que indican que frente a cada crisis
hay una reorientación, digamos, del tiempo y hay más gente, cada vez más gente se involucra, digamos, en la educación universitaria. Y con la expectativa de que la educación, digamos, superior fuera, digamos, una vía de ascenso social, en definitiva. Entonces, justamente, durante la pandemia sucedió esto, ¿no? Durante la pandemia, durante el escenario de crisis, bueno, hay una mayor tasa de ingreso a la universidad. Y después hay diversos factores vinculados a la propia expansión de la universidad, a la propia oferta que la universidad ha desarrollado en términos de carreras, en términos de diversificación también territorial, que eso ha ayudado a que más estudiantes quieran ingresar a la universidad, ¿no? Ahora, está claro entonces que es absolutamente insuficiente el presupuesto de la universidad, está claro la impresionante expansión que prácticamente por lo que tú decís es más del doble. Ahora, he escuchado hablar mucho del hospital de clínicas, que al hospital de clínicas sí se le ha dado presupuesto, ¿esto es real? En realidad... ¿Y por qué ese interés? Bien, en realidad el hospital de clínicas no tiene digamos, forma parte, digamos, del presupuesto en general universitario, por lo tanto, las afectaciones generales que tiene la universidad en términos presupuestales también la afectan al hospital de clínicas. En esta rendición de cuentas en particular, hubo un programa en particular que se pidió sobre la salud mental, que fue presentado por el director del hospital de clínicas, y ahí habría un refuerzo presupuestal, pero en términos generales también el hospital de clínicas sufre este agudo presupuestal, ¿no? Lo denuncian los propios trabajadores, ¿no? El sindicato del gremio del hospital de clínicas denunciaba la situación crítica en varios niveles de atención de la salud en los principales hospitales públicos del país, ¿no? Una cosa que me llamó la atención es que la ministra de Economía, Arbeleche, ha planteado, en algunos medios de prensa ha salido, la necesidad de una auditoría en la universidad. ¿Cómo ven desde ADUR eso? ¿Debido a qué se pretende esto? Bueno, yo creo que tanto la rendición de cuentas como esta idea de la ministra tienen que ver con en primer lugar, con una suerte de confianza sobre la universidad. Entiendo que forma parte de un ataque a la autonomía universitaria y al cogobierno, y forma parte, digamos, de este proceso también de reorientación de un sistema universitario público, autónomo y gobernado a un sistema mixto, público-privado, en competencia, ¿no? Esto está de fondo en sentido de la orientación privatista del gobierno sobre la educación terciaria en general. En particular, nosotros en la universidad no tenemos ningún problema con la auditoría. Los informes de los gastos de la universidad son públicos, son anuales. La dirección, es decir, el cogobierno de la universidad es público también. Cualquiera puede entrar y ver qué discute, cómo discute la universidad, en qué se gasta, en qué no se gasta, cómo se reorienta. Eso, digamos, es parte de la vida democrática de la universidad. Y desde ADUR, digamos, hay un señalamiento que hemos colocado bueno, la auditoría en sí, digamos, tiene problemas de inconstitucionalidad si la quisiera hacer el Ministerio de Economía, ¿no? O sea, hay un límite ahí que es constitucional, que hay determinadas regulaciones sobre cómo la universidad procesa su gasto, discute y demás, pero más allá de esto, la universidad no tiene ningún problema, digamos, en abrir sus cuentas y se puede discutir. Pero el fondo del asunto que me gustaría colocar es que hay, en definitiva, una política en relación a intentar desprestigiar el rol de la universidad en un contexto donde la investigación, la enseñanza y la extensión han sido fundamentales hace poquitos años con la pandemia, ¿no? Claro. El rol de la ciencia, que ha sido tan destacado y demás.
no ha sido, no es valorizado en términos de refuerzo presupuestal, y simbólicamente se busca decir, el mensaje es lo público, lo cogobernado, lo democráticamente discutido es la vía incorrecta. Lo que es necesario impulsar es la forma privada, la forma de gestión privatizada, ¿no? En definitiva, este liberalismo que no llega al caso de Milei, que busca destruir el CONICET y la investigación científica pública, pero están en un camino similar, ¿no? Un tema, este recorte presupuestario, ustedes tienen grados y en función de los grados de los docentes, el salario que perciben. He visto por allí que los grados 1 y 2 son los que se verían más perjudicados, ¿es así? Exactamente. Bueno, yo formo parte del movimiento grados 1 y 2, yo soy grado 2 de la universidad. Y también lo que sucede es que este recorte presupuestal afecta en particular a los grados 1 y 2. Los grados 1 y 2 forman el 65%, o sea, del plantel universitario, ¿no? Para que te hagas una idea, un docente grado 1 de ingreso con 20 horas está en los 19.000 y pocos pesos nominales, ¿no? Y tiene que tener o terminado el grado o por terminar. Un docente grado 2 no gana mucho más, en torno a los 26.000 pesos por 20 horas de trabajo. Y si son el 65%, si somos el 65% del plantel docente, implica que somos los que mantenemos la investigación, buena parte de investigación, de la docencia, de las clases supermasivas, de la extensión también, en un contexto donde también la mayoría son mujeres. Contexto de multiempleo, ¿no? Porque para poder sobrevivir, no son jóvenes que viven con sus padres, son gente que tiene familia, compañeras y compañeros que tienen familia, entonces tienen que tener otro trabajo, otro empleo. Y en definitiva, lo que nosotros estamos señalando es un proceso de consolidación de la precarización laboral al interior de la universidad. Que además lleva a bajar los decibeles, digamos, de la investigación, es decir, no motiva. Exacto. El resultado de eso es que la llamada fuga de cerebros, ¿no? Es decir, la necesidad de buscar hay doctores que se reciben y bueno, y acá no encuentran posibilidades de desarrollo y bueno, y tienen que emigrar del país, ¿no? Es decir, la universidad forma durante años un personal capacitado que podría aportar a la sociedad un montón de conocimiento, investigación, desarrollar la potencia de eso y desaparece, A ¿no? ustedes como trabajadores de la universidad, si uno le preguntara, bueno, ¿cuál es el problema más serio que hoy enfrenta la universidad? ¿Es el presupuestal solamente o hay alguno más? Bueno, sin duda, sin lo presupuestal, un conjunto de cosas no se pueden hacer. Es decir, sin esa materialidad, la universidad no puede desenvolverse, no puede existir, ¿no? Entonces ese sería sí un problema absolutamente central, pero porque el problema de la universidad es el problema del país también. O sea, es el problema de la propia sociedad. O sea, no podemos desvincular las necesidades de conocimiento, la educación que brinda la universidad, que realiza el 80% de la investigación del país, que la población universitaria, sea docentes, estudiantes, funcionarios, egresados, supera los 300.000 uruguayos, es decir, ¿no? Es una masa muy importante, es decir, forma parte, en definitiva, de los problemas del país. Y el problema de la universidad hoy pasa fundamentalmente por lo presupuestal, por un lado, pero a mi modo de ver, también pasa por conectar la investigación, la enseñanza y lo que hace la universidad con las necesidades sociales del país, y en particular conectadas con los sujetos colectivos, populares que están luchando, digamos, ¿no? Que ahí yo creo que hay un desafío de la propia universidad de poder conectar, ¿no?, ambas cosas, lo que se investiga con las necesidades sociales. Bueno, para nosotros fue siempre fundamental el área de extensión universitaria, que también se ha visto golpeada. ¿Te referís a ello? Sí, sí, exactamente. Ahí la extensión
hoy tiene un presupuesto muy pequeño en el conjunto de la universidad. Y bueno, y ha sido fundamental la extensión, digamos, en muchos niveles, ¿no? Desde el punto de vista del contacto con las organizaciones sociales, pero también, no sé, los consultorios jurídicos que hace la Facultad de Derecho, servicios odontológicos, desde el punto de vista de la salud. Podría nombrar rato distintos niveles en los cuales la universidad está conectada hoy con la sociedad, y todo eso se resiente también en la medida que la rendición de cuentas y el propio Estado no otorga el presupuesto suficiente. Entonces ahí yo quisiera señalar esto, ¿no? Que el principal problema es el presupuestal, pero tiene que ver con cómo eso afecta un conjunto de dimensiones que no es solamente las particulares de los trabajadores, que por supuesto las afecta, sino que son también las propias funciones que la universidad desarrolla con la sociedad. Una última pregunta. Ya desde el marco de ADUR, digamos, más que nada, ¿no? Siempre nos hemos jactado, los uruguayos y las uruguayas, de que, bueno, la universidad es pública, gratuita, laica, etcétera, etcétera, cosa que me parece muy importante. Pero, en realidad, ¿cuántos hijos de trabajadores llegan a la universidad sin problema? O son las clases medias, bueno, eso es obvio que llegan más las clase media alta, pero ¿cuántos hijos de trabajadores han ingresado? ¿Hay algún estudio de eso? Sí, por supuesto, hay estudios. Mirá, si uno lo mira históricamente, esta idea de una universidad de clase media o de que solo algunos estratos acceden, desde hace entre unos 15 años, 20 años, esto se ha revertido fuertemente, ¿no? Es decir, cada vez más ingresan los hijos de los trabajadores, ¿no? a la universidad, y cada vez más hay una masa de docentes que también son hijos de trabajadores, ¿no? Somos hijos de trabajadores. Entonces también implica, ahí hay un problema, digamos, también, que es que nosotros desde el sindicato no solo luchamos por el acceso a la universidad, ¿no? Que claro, esta ampliación de la masa estudiantil implica que haya más hijos de trabajar en la universidad, sino que también es importante que haya una permanencia y un egreso de la universidad, ¿no? Porque también sucede que se accede, entra, pero está en poco tiempo por distintas circunstancias, y una de ellas es, por ejemplo, las condiciones materiales para poder estudiar, claro, de tiempo, en definitiva, porque si no tiene que trabajar 10 horas, 12 horas, el cerebro no da para... Entonces eso implica que haya una política de becas mucho más audaz, ¿no? Con mucho más recursos, que haya también un despliegue a nivel social, ¿no? También de lo que la universidad puede hacer. Pero además, desde ADUR, este cambio que te decía, no solamente que ocurre en los estudiantes, sino también ahora está ocurriendo en el propio sindicato, de la identificación del docente universitario como parte de la clase trabajadora, ¿no? Y una identidad nueva, ¿no? Que el propio sindicato docente, que lo tuvo, y que en la historia, pero hoy se ve reforzada. Nosotros estamos viendo la historia del sindicato. Y tenemos un recorte de un periódico del año 65 que decía: los docentes universitarios somos trabajadores, ¿no? Y entonces nosotros queremos recuperar esa historia, ¿no? Recuperar también esa tradición de lucha y de formar parte de la clase trabajadora, y queremos que la universidad, en definitiva, esté abierta a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores. Excelente, Nicolás, te agradecemos mucho haber estado aquí en La Trinchera, y no será la última vez que te llamamos. Muchas gracias.